8 de cada 10 lo harían por el salario y más de la mitad para mejorar la relación laboral. Nobody wants to spend thousands on a new AC. That's why AirPro services and repairs all brands. And we have the best deals on new Lennox equipment. Declare your independence from high bills and call AirPro. AirProHouston.com. En México. Mientras en Estados Unidos hay una ola de renuncias, en México pareciera que se aferran a su trabajo. Sin embargo, un 45% de ellos se mantiene activo buscando un nuevo trabajo. La historia tal vez sea un poco distinta a la de Argentina, ya que hasta donde sabemos el Estado no brindó una ayuda durante la emergencia sanitaria como sí ocurrió en la Argentina. Esto pone más presión sobre los trabajadores para conservar su empleo actual, aun cuando no estén conformes con él. La generación de los baby boomers, que son los que nacieron entre 1946 y 1964, tenía pensado jubilarse más o menos por esta época. Pero muchos, dado el contexto de la emergencia sanitaria, decidieron hacerlo antes. La de los millennials, que son los que tienen entre 25 y 40 años, no suele estar tomando trabajo full time y cuando pueden se capacitan adquiriendo nuevas habilidades o trabajan de forma remota. Durante este tiempo muchos se recibieron de forma remota, buscan nuevas posibilidades y también empleos a tiempo parcial. Claro, esto lo pueden hacer quienes ahorraron un poco de dinero y no siempre ocurre en las economías latinoamericanas. Al trabajar de manera remota, muchos pierden también toda la experiencia que supone trabajar cara a cara con otros y todo lo que se aprende en ese contexto. Para muchos este momento es una suerte de limbo en su vida, es un momento de transición hacia otra cosa que todavía no saben muy bien qué es. De todos modos es para preocuparse. Para cualquier organización perder un tercio de la fuerza de trabajo puede ser problemático. Ni que hablar en las pequeñas y medianas empresas. Muchas personas renunciaron sin tener proyecto alternativo u otro trabajo meramente porque necesitaban más tiempo para sí mismas o para su familia. Y otros lo hicieron por características propias del trabajo que tenían. Según una encuesta de LinkedIn, el 74% de los que abandonaron su trabajo en Estados Unidos dijeron que lo hicieron porque el hecho de haber estado encerrados durante un tiempo durante la cuarentena los llevó a reconsiderar su vida. Mencionaron el estrés, el burnout o el agotamiento respecto al trabajo actual, lo que los llevó a cambiar de condición. Otros aducen que no quieren volver a su trabajo por el tratamiento injusto que dice que recibieron por parte de sus empleadores durante la emergencia sanitaria. Otros no quieren volver porque están disconformes con sus sueldos y otros porque creen que el sistema de ascenso no es justo. Un estudio realizado con 400.000 personas por el Harvard Business Review mostró que cuando se sienten conformes con los regímenes de promoción, las tasas de rotación de empleados se reducen a la mitad en relación a las de otras empresas de la misma industria. Los ascensos en el trabajo no solo son importantes en términos salariales, sino porque cuando las personas son ascendidas también se sienten valoradas. Pareciera además que cuando todo sigue sin obstáculos sobresalientes, nos mantuviéramos en el statu quo, no innováramos. Incluso toleramos contextos incómodos. Sin embargo, cuando por razones de fuerza mayor las cosas cambian, al detener esa rutina pareciera que estuviéramos obligados a barajar y dar de nuevo, a detenernos a pensar, claro, todo esto cuando las circunstancias económicas lo permiten. Y quienes huyen de lo que podríamos considerar trabajos buenos, muchas veces se están poniendo ellos mismos en primer lugar. Otros declararon que los beneficios de tener 2 ingresos en el hogar no superaban los costos, otros pueden haber decidido huir de un jefe horrible y otros encarar un proyecto personal, una empresa personal, el que podría haber sido el trabajo de sus sueños. Un tercio expresó preocupación por su situación personal y por cómo su salud podría correr riesgo en la actual situación sanitaria. De modo que no podemos saber a ciencia cierta qué alcance podrá tener todo esto a largo plazo. La gran renuncia sorprendió a muchos empleadores porque va en contra de todo lo que aparentemente se sabía sobre las condiciones laborales. Hasta el momento parecía que solo el empleador era quien podía dominar las condiciones laborales y se suponía que el empleado siempre iba a estar agradecido por la posibilidad de contar con trabajo.
Sin embargo, muchos parecen ya no estar tan dispuestos a aceptar lo inadmisible. Algunos empleadores supusieron que con poner detalles decorativos extravagantes en las oficinas iba a ser suficiente. Por ejemplo, mini refrigeradores llenos de bebidas energéticas. Hasta hace pocos años, los grandes gigantes tecnológicos parecían estar embarcados en una carrera armamentista para ver quién ponía juguetes más atractivos en el ámbito de trabajo. Dulces gratis, arquitectura modernista, todo eso estaba destinado a que los empleados se sintieran más a gusto con su trabajo. ¿Quién no querría ir a trabajar en una oficina con diseño futurista o con 30 restaurantes para optar para el almuerzo? ¿Quién no querría eso? Bueno, yo no querría, pero mucha gente sí querría. Pero ahora que muchos solicitantes de empleo se están entrevistando para puestos remotos, ¿qué será de estas mecas de la conveniencia corporativa? Un artículo de Fast Company publicado en julio del 2021 declaró: la era de las ventajas extravagantes de oficina se terminó. Muchos trabajadores ahora solo quieren operar por Zoom y no solo mientras dure la emergencia sanitaria. Y algo muy importante, que se confíe que ellos están trabajando aun cuando no estén siendo vigilados. Las personas también quieren tener trabajos significativos, tareas de las que puedan sentirse orgullosas, y también quieren tener voz en la toma de decisión. Aquellos que han vuelto a la oficina durante la emergencia sanitaria se encontraron con una realidad muy diferente. Días estrictamente programados, cápsulas pequeñas, interacción social limitada y uso obligatorio de máscaras. Los trabajadores están distanciados unos de otros y, por otra parte, el trabajo remoto se está convirtiendo en la norma en muchas industrias. ¿Qué nos depara el futuro del trabajo cuando termine la emergencia sanitaria? Pensar en empresas que concentren gran cantidad de trabajadores para algunos podría ser cosa del pasado. ¿Volverá el trabajo a ser como antes? Muchos responden que no. The ABCs of CKD. A is for awareness, because knowing that your chronic kidney disease and type 2 diabetes could progress to dialysis is important. B is for belief, that there may be more you can do. Just remember that K is for kidneys, and Kerendia. For adults living with CKD and type 2 diabetes, Kerendia is proven to reduce the risk of kidney failure, which can lead to dialysis. Kerendia is a once-daily tablet that treats CKD differently than type 2 diabetes medications to help slow the progression of kidney damage and reduce the risk of cardiovascular events, such as heart attacks. Do not take Kerendia if you have problems with your adrenal glands or take certain medications called CYP3A4 inhibitors. Kerendia can cause hyperkalemia, which is high potassium levels in your blood. Ask your doctor before taking products containing potassium. Kerendia can also cause low blood pressure and low sodium levels. So now that you know your ABCs, remember K is for kidneys. And if you need help slowing kidney damage, ask your doctor about Kerendia. En agosto del 2020, Pinterest se retiró de un acuerdo para mudarse a unas oficinas gigantescas en San Francisco. Algo similar parece estar ocurriendo con los demás Más bien gigantes parece un tecnológicos. cartoon. En mayo del 2020, Twitter y Facebook dijeron que iban a avanzar para que sus No entendí. empleados Ahí. pudieran trabajar de manera remota. Otros como Dropbox o Shopify siguieron este ejemplo. El CEO de Shopify declaró: la centralidad de la oficina terminó. Es finito. Sin embargo, para otros gigantes tecnológicos como Google, el espacio físico todavía pareciera ser importante. En sus planes está gastar $7.000 millones en nuevas oficinas y nuevos espacios físicos. Puede parecer una perspectiva sombría, pero estos cambios que está viviendo el mundo son una oportunidad para barajar de nuevo y ver cómo queremos estructurar el trabajo. ¿Europa tiene un destino similar? El 6% de los trabajadores alemanes abandonó su empleo, seguido por el Reino Unido, en el que 4,7% de los trabajadores hizo lo propio, y por Países Bajos, en los que 2,9% de los empleados abandonaron su trabajo. En Francia fue un 2,3% y en Bélgica hubo un menor número de dimisiones, 1,9%. Muchas veces Europa suele repetir la experiencia de Estados Unidos 2 años más tarde, pero ignoramos si este será el caso. Peter Capelli, en su libro El futuro del trabajo, dice que probablemente se implementen modelos mixtos, es decir, una mezcla de trabajo presencial
y remoto, y sostiene que las empresas deben permanecer abiertas para observar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, tener horarios flexibles, siempre y cuando se cumpla con las responsabilidades, y estar dispuestas a adaptarse a los cambios. Más allá del tipo de empresa de la que se trate, si convencional o cooperativa no es el tema de este video, es una oportunidad para pensar que hay otras formas de vivir, de reevaluar prioridades, con menos dinero y menos estrés, porque hay otras formas de compatibilizar el trabajo con otras cosas que hacen que para uno la vida valga la pena ser vivida. La vida es corta o larga si la sabemos aprovechar, como dice Séneca, y pasamos una parte considerable del tiempo trabajando. Por eso es importante que nos organicemos como sociedad de modo tal que la mayor cantidad de personas posible pueda tener trabajos significativos. La conocida asociación entre crisis y oportunidad acá parece ser más pertinente que nunca. Just while the leash. Hey. Oh, sorry. Oh, hi. Okay. I feed in the morning. Okay. You need change or something? No, it's 240, right? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. No, thank you. At My Eye Doctor, achieving your vision starts with healthy vision. Here you'll find exceptional eye care from trusted local doctors. All insurance is welcome, and popular eyewear brands for every budget and style. At My Eye Doctor, vision is everything. Want a chance to win $5,000 just for showcasing your favorite C-store snacks and drinks? There are 2 ways to win. Name your favorite C-store snack or drink in the comments for a chance to win a $500 gas card, or enter to win the $5,000 grand prize by uploading a video showcasing your favorite C-store drink or dish with the hashtag #CincoChefSweepstakes. La palabra clave es rol. Tiende a generar arbitrariedades o abusos de todo tipo. Eso es lo que investiga la psicología social en relación a muchos temas. Si el rol predispone a las personas a tener determinadas conductas, más allá de que sean mejores o peores en términos éticos. Por ejemplo, si recibir una orden de alguien a quien no reconoce esa autoridad tiende a que las personas obedezcan más de la cuenta. Es lo que se investigó en base a la obediencia debida que declaraban los alemanes a mediados del siglo XX o los militares argentinos en la década del 70. Yo solo obedecí órdenes, decían. No nos vamos a meter ahora en este tema, simplemente lo que quería destacar es que los roles, maestro o alumno, padre, hijo, rico o pobre, en tanto sujetos sociales que somos, pueden predisponernos en favor de ciertas conductas. Lo que hacen los psicólogos sociales es diseñar experimentos en los que los participantes puedan desempeñar determinados roles para examinarlos. El tema de la posibilidad de abusar del poder, del rol de poder, tiene consecuencias muy importantes a la hora de pensar cuáles son las formas de organización política más adecuadas y también, por supuesto, para pensar muchas de nuestras interacciones con otras personas. De modo que en este video nos proponemos recorrer una serie de estudios científicos que examinaron si cuando las personas tienen poder, tienden o no a abusar de él.
El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, dijo Lord Acton en 1887. La frase surgió en Gran Bretaña en el contexto de los debates que tuvieron lugar acerca de los peligros sobre el abuso de poder que podían tener lugar en las sociedades democráticas. En los siglos XVIII y XIX se propusieron los sistemas de frenos y contrapesos que ponían límites y responsabilidades a cada cargo. Así es como en distintas instituciones se buscaba la posibilidad de controlar y juzgar los desempeños en los cargos. Estas propuestas lograron avances, pero siguen siendo imperfectas. Los abusos de poder siguen existiendo, y no solo en los regímenes autoritarios, sino también en los democráticos. El poder suele ser definido como la capacidad de influir en otras personas. No se limita al ámbito político porque hay muchas formas en que uno puede influir en otros. Raven enumeró 6 recursos en los que se basa el poder. La coerción, te ordeno que hagas algo, por ejemplo. Recompensas, te pago una coima si haces esto. La autoridad legítima ejerciendo el poder de un grupo, por ejemplo, de los ricos respecto a los pobres. El conocimiento experto, de ahí la frase conocimiento es poder. Y una información muy deseada, que puede hacer que una persona adquiera poder sobre otras. Por ejemplo, cuando alguien viene con una novedad, adquiere, según este autor, cierto poder, aunque sea momentáneo, sobre las personas a quienes está comunicando esta información. Los individuos pueden adquirir poder de muchas maneras, enriqueciéndose por vías legales o ilegales, accediendo a puestos políticos o militares, o adquiriendo fama o prestigio. La capacidad de influir sobre otros se manifiesta en un espectro que tiene 2 extremos, el poder absoluto en uno de esos extremos y en el otro el poder legítimo, que se basa en el reconocimiento social, en el consenso, en la promesa de que se ofrecerán bienes y servicios. A partir de los desarrollos del filósofo Michel Foucault, que se basó en buena medida en las ideas que tenía Hegel sobre el poder, pensamos que siempre que hay poder, hay resistencia al otro lado o puede haberla. ¿Por qué? Porque el poder es una relación. Solo hay poder cuando otro reconoce ese poder. Entonces, por ejemplo, aunque el jefe pueda tener más poder sobre su secretaria que la secretaria sobre el jefe, a menos que la secretaria esté completamente sometida, tiene un contrapoder. Por ejemplo, podría manejarle la agenda de manera que perjudicara incluso los intereses del jefe. Es decir, que el poder no sería una cosa, un objeto, sino una relación social. Algo que otra persona tiene que reconocer y que a menos que una persona esté completamente sometida a otra, genera un juego de ida y vuelta, un contrapoder. Van Ginneken es un psicólogo que investigó los actos cuestionables de gobierno de los políticos más poderosos de 6 países entre los años 1960 y el 2010. Lo que encontró fueron ejemplos de corrupción, de excesiva autoconfianza y de daño a otras personas. Este enfoque nos permite conocer detalles de casos puntuales, pero no es un experimento. Para realizar experimentos se diseñan esquemas que hacen que las personas se sientan poderosas imaginando algo o en una circunstancia determinada que se les plantea, para después hacer un ejercicio en el que verdaderamente se va a testear la actitud que tiene el participante. Por ejemplo, se les pide que recuerden alguna situación en la que tuvieran mucho poder sobre otro y otra en la que no tuvieran ningún tipo de poder sobre otra persona. Y también se diseñan juegos para que las personas, por el rol que desempeñan, se sientan poderosas o carezcan de poder. A esas tareas primeras en las que alguien, por ejemplo, tiene que imaginar o recordar una situación en la que tenía poder, se las denomina priming, que significa preparación. Galinsky y colegas encontraron que al fomentar los sentimientos de poder en una persona, se reduce su empatía. Tal como dijimos antes, a un grupo se lo inducía a recordar una situación en la que hubiera tenido mucho poder y a otro grupo en la que hubiera tenido poco poder. Después tenían que reconocer emociones en los los que estaban en la posición de poder tenían menos capacidad para reconocer qué emociones tenían los demás, que eso es la empatía, una parte de la empatía. All of the taste, no bitter endings. Crisp and refreshing, packed in silver. Welcome to CC. Step right this way to an incredible volume of global buffet.
possibilities are endless! Godwin y colegas utilizaron un juego de roles de mayor o menor poder para selección de personal y lo que observaron es que los que estaban en la condición de poder tendían a evaluar a los empleados más desde los estereotipos y los que estaban en situación de menor poder tendían a considerar más características individuales de los eventuales empleados. En otro estudio se observó que la capacidad para identificar los intereses de los subordinados estaba directamente relacionada con el rol que desempeñaba la persona que ejercía el poder en relación a los subordinados. Por ejemplo, si estaba a cargo de ellos, tendía a conocer mucho más cuáles eran sus intereses que si estaba directamente vinculado con los intereses de la empresa. Es decir, identificaba los intereses de los supuestos empleados si estaba a cargo de ellos. Pero si se focalizaba en el interés de la empresa, entonces no estaba muy anoticiado de lo que pasaba entre sus subordinados. En otro estudio investigaron la capacidad de empatía de las personas con mayor estatus. Y adivinen qué, las personas con mayor estatus tenían menor capacidad de empatía. Y los que eran inducidos a pensar en sí mismos como personas de bajo estatus tenían mayor capacidad de empatía. En otro estudio observaron que las personas que estaban en situación de poder tenían una mayor tendencia a tratar a otros como meros medios para sus propios fines. Por ejemplo, estaban más dispuestos a identificarse con frases como "esta persona es útil para mí". En el extremo de esta conducta está la psicopatía, que está sobrerepresentada en los cargos de poder. Es decir, distintos estudios muestran que la proporción de psicópatas es superior entre quienes ejercen cargos de poder que fuera de estos cargos. Las personas que ranquean alto en los test de psicopatía suelen ser menos cooperativas en el dilema del prisionero y cuando traicionan tienen menos actividad cerebral en las regiones que están vinculadas con las emociones negativas. O sea, como decimos en el slang porteño, que les nefrega, que les importa un belín, como creo que dicen en España, que sus acciones puedan perjudicar a otros. La activación de esas áreas está vinculada con el sentimiento de culpa, que habitualmente tiende a disminuir las posibilidades de que las personas dañen a otros. Según el estudio de Galinsky, el poder está asociado a la posibilidad de que la persona priorice sus objetivos personales por sobre las normas sociales. O sea, como dicen los españoles, en plan de que lo obtengo sí o sí. Otro estudio encontró una correlación entre el reporte subjetivo de poder y la tendencia a engañar. Y otra investigación encontró una correlación entre el estatus elevado y la tendencia a transgredir normas éticas y jurídicas. Una síntesis de lo dicho hasta acá. Las personas con poder tienden a ponerse menos en el lugar del otro, reconocen menos las emociones de los demás y llevan a cabo menos conductas altruistas. Siempre estamos hablando de promedios, recordémoslo. También las personas con poder tienden a utilizar más estereotipos, eso implica no reparar en la individualidad del otro, también tienden a respetar menos las normas éticas y jurídicas y a tratar a otros como meros medios para su propio fin. Todavía no hay una teoría unificada que explique todo esto, pero hay varias hipótesis. Vamos a verlas. Una hipótesis para explicar por qué las personas que tienen poder tienden a abusar de él o a cometer arbitrariedades es que por un lado están más focalizadas en sus propios objetivos, más que los objetivos de los demás. Por otra parte, también suelen tener un mayor acceso a recursos. Otra hipótesis es que ejercen el poder sin ser controlados. Y una última es que tienen un exceso de autoconfianza. Y ponen el ejemplo del rey David, que se enamoró de Betsabé, una mujer casada. Primero trató de controlar sus impulsos, pero después, como era un hombre poderoso, se salió con la suya. También está el caso de la historia del anillo de Giges, que cuenta Platón en uno de sus diálogos. Giges se coloca un anillo que le permite ser invisible y entonces comete toda suerte de tropelías justamente porque sabe que nadie lo verá, que no sufrirá ningún tipo de castigo, de consecuencia. También se plantea que la distribución de responsabilidades y recursos tiene efectos psicológicos. Una persona poderosa controla muchos otros individuos,
tiene libertad para actuar, accede a recursos financieros y sociales y al disponer de más recursos es más independiente de otras personas, tiene menos necesidad de comprender a los demás. Cuando una persona es requerida por muchas otras, a menudo no tiene tiempo de ponerse en el lugar del otro y de comprender cuáles son sus necesidades. Esto explicaría la menor empatía y el uso de estereotipos. En cambio, las personas de bajo estatus tienden a focalizar en el medio ambiente porque dependen de él para sobrevivir y pueden considerar mucho más cuáles son las situaciones individuales de los otros y no juzgarlos con estereotipos. Para ascender necesitan estar focalizados en el medio ambiente, mientras que la persona que tiene poder no necesita eso. Al estar acostumbrados a influir, están más focalizados en su propia voluntad. But this kind of art, this big art, that can literally create the ambience of a space by taking up an entire wall. It's really just incredible, and it's so unique.